esperando con fervor este directo. Yo soy Débora Palop, escritora de Dejé de ser yo, Memorias de un abuso narcisista, y tenemos con nosotros a Alma, que Hola, ¿qué es tal? periodista, divulgadora, amiga, es mi madrina. Tiene un canal con miles de seguidores que se llama Narcimierda. Correcto. Y os invitamos a seguirle en este canal en el que ella habla diariamente de manera exhaustiva sobre temas de narcisismo. Así que damos de nuevo la bienvenida y pedimos disculpas por estos fallos del directo. Bueno. No pasa nada, no pasa nada, porque como hemos empezado a hablar de sociedad psicopática y ya está. Se ha roto. Todo. Exacto, estamos hablando de cómo la sociedad en la que vivimos, de cómo el narcisismo no solo afecta a temas amorosos, ¿no? Por ejemplo, yo enseñaba un libro, el libro Mi jefe es un psicópata, y estábamos hablando de que el narcisismo afecta a cualquier aspecto de la sociedad. Y, nosotras por la mañana solemos hablar de lo que va pasando, ¿no? de las noticias, ¿no? Y decimos, pues si vivimos en una sociedad totalmente psicopática, ya no es narcisista, ha dado el salto, lees las cosas y dices, esto es una locura. Yo misma estoy envuelta en conseguir un tema, oye, que nos den de alta la luz. Y esta mañana me decían, no, es que te están confundiendo con la hija del Inquiocupa, pero vamos a ver, señor mío. O sea, esa es la última. Y yo digo, pero... Bueno, según la estadística, la mayoría de los psicópatas están en puestos de poder, entre otros, en gobiernos en general, en gobiernos, en política, jefes, grandes empresas, puestos de poder. Por supuesto. Mira, incluso en nuestra profesión periodismo. Le mando un súper saludo a Isabel, que es compañera, ella es docente. Y nos conocimos en el último instituto en el que yo estuve y se acaba de unir. Así que hola, tenemos ¿qué tal, también Isabel? a Anabel Úbeda, también la tenemos por aquí. Y bueno, vamos a hablar un poquito, ya nos hemos presentado, que las dos somos periodistas. ¿Y qué nos unió? Nos unió lamentablemente este pegamento tóxico, corrosivo, que es el narcisismo perverso y la psicopatía. Nos unió en este proyecto, cada una lleva adelante pues su manera de divulgar, ¿no? Pero tenemos un canal en el que vamos hablando periódicamente, quizás deberíamos recuperarlo un poquito más, y estamos unidas en este proyecto que es divulgar sobre el narcisismo, sobre el abuso, sobre definitivamente el maltrato, porque es maltrato. Sí, es que además ahora mismo, esto lo hemos hablado tú y yo en privado muchas veces, y lo que está pasando en la sociedad en general, yo creo que es que como estamos dentro de una disonancia cognitiva constante, que eso ya es un maltrato per se, pues muchas veces se dan maltratos psicológicos de los cuales no nos damos cuenta porque hemos normalizado esas disonancias como que está ok todo. Y no... Sí, saludamos también a Petri, que Hola, era Petri, ¿qué tal? concejala de Cultura, regidora de Cultura en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. Le mando un saludo. Hola, Isabel. Y has mencionado un concepto que es la disonancia cognitiva. Para las personas que no saben lo que es, ¿nos puedes explicar un poquito en qué consiste? Pues para que lo entienda todo el mundo, sepa o no de estas cosas, es súper sencillo. Es como el que fuma como yo, que sabe que está mal, pero aún así lo hace. Es cuando te dicen que este papel, en vez tú lo ves blanco, ¿verdad? Pero te hacen creer que es gris o que no es tan blanco, que es gris. Y es un blanco puro, pero a ti al final, a través del gaslighting, que es la luz de gas, te van volviendo así un poco loquichueli y te hacen creer pues que lo que estás viendo es la realidad que ellos te quieren generar y no la que tú estás percibiendo de verdad. Yo definiría la disonancia cognitiva como esa sensación que tenemos de que nos está pasando algo que no nos cuadra, ¿no? Yo siempre digo, oye, Alma, esto a mí no me cuadra. Y entonces es como si el cerebro se nos divide. Por un lado pensamos, ay, yo qué sé, pues será que hoy tiene un mal día.
Y por otro Claro. lado piensas, ostras, no, es que esto no está encajando, no me cierra, ¿no? Como dice ahora la gente joven, no me cierra. Yo creo que va un poco por ahí. Otro término que hemos señalado, el gaslighting, la luz de gas, ¿no? Que viene de una obra literaria en el que el marido literalmente volvía loca a la mujer, ¿no? Le cambiaba cosas de sitio, esto lo he puesto aquí. Y eso es, a día de hoy, lo que esa obra teatral refleja, sigue pasando. A mí me ha pasado de que me recogían mis cosas y me decían, no, es que yo soy muy ordenado y recojo las cosas, cuando en realidad era que tenía ahí un percal con otra chica y quería volverme loca, literalmente, ¿no? Eso es la luz de gas, cuando te quieren hacer ver que algo es blanco, te dicen que es negro y tú al final casi te lo crees, no te lo llegas a creer del todo, pero casi te lo crees. Y es muy peligroso, porque la gente empieza a dudar de sí misma y cuando tú dudas de ti mismo, ahí se abre una brecha. Al final es generarte precisamente a gente sobre todo que es muy segura de sí misma y demás, al final es generarle esa inseguridad de estaré yo mal, que lo que yo estoy percibiendo no está bien, parece difícil, pero no lo es tanto, ¿vale? Y el ejemplo más fácil, y además el que siempre ponen en psicología y en psiquiatría, es ese, el que sabe que fumar está mal, lo sabe y que le hace daño, pero aún así sigue fumando. Es decir, al final terminas asumiendo que conductas que a lo mejor no son tan así o cosas que no son tan así, que son como te están diciendo que son, ni más ni menos. Y eso, es que sé que parece un poco lioso, pero en realidad si lo asocias al tema del cigarro, del tabaco, es mucho más fácil. Entonces, como vivimos en esa disonancia de que te están diciendo que lo blanco es negro y tú al final, como todo el mundo dice, no, que es negro, pero todo el mundo te dice que es negro porque nadie se atreve a decir, porque alguien supuestamente con más entidad que tú te ha dicho que es negro, nadie se atreve a decir, no, es negro. Y a esas voces disonantes, a esas voces discordantes, que no disonantes, discordantes, pues se le tira a la gente encima. No sé si os está sonando esto de algo. Perfectamente, y lo podemos ver, claro. ¿no? O sea, te hacen creer cosas o aceptar cosas que tú éticamente o internamente no aceptarías por nada del mundo, y al final pues dices, bueno, pues yo qué sé, si tanta gente dice lo mismo, será verdad, ¿no? ¿Será que yo estoy errada? Sí, claro. Estoy loca, ¿no? En la frase de, bueno, pues estaré loca, me lo estaré inventando. Yo a veces lo digo y bueno, no sé, estaré loca, estaré perdiendo el juicio, cuando en realidad no. Le mandamos también un saludo a Fernandito 2K, que se ha unido. Hola, Fernando. Con nosotras a este chat. ¿Qué dirías tú que es el narcisismo? ¿Cómo definiríamos el narcisismo? Complejo y a la vez, para mí es muy fácil. Es el egoísmo por encima de cualquier otra cosa. El porque sí, el hacerme. Lo que pasa que como nosotras no lo podemos entender porque no somos así, pero al final es el egoísmo por encima de cualquier cosa. Todo lo que yo hago está bien, y aunque los demás piensen que está mal, los que están mal son ellos que están mal. Yo hago las cosas porque puedo hacer cosas, estén bien o mal, sin querer ninguna consecuencia, solo las consecuencias buenas al final, que eso también es un poco la psicopatía. Y un paso más, porque ser narcisista tampoco está mal, quiero decir, Bueno, yo cuando he definido ahora mismo ser narcisista, lo he definido en el tema perverso. Narcisismo perverso, en el trastorno narcisista de la personalidad. Tener ego, tener ser consciente de quién eres tú, eso es maravilloso, porque además eso te puede salvar. Aunque cuando tú estás enfrentándote a una persona narcisista, eso te salva. El tener conciencia de quién eres tú y tener seguridad en ti mismo. No, mira, en este caso yo soy Alma, tengo tantos años y soy así. ¿Y tú quién eres? O sea, ¿tú qué me estás diciendo? Me estás hablando de una persona que no soy yo, no me conoces. El tener eso claro y saber quién eres te puede salvar de muchísimas cosas, porque esa seguridad en ti mismo es una barrera muy grande para esas personas, precisamente porque es mucho más difícil entrar en disonancia, lo cual también te vuelve más loco, también te lo digo. Saludamos también a Rosa, que se ha conectado aquí con nosotras para escucharnos. La verdad es que da mucha alegría cuando se va conectando personas y nos van escuchando. Vamos a hablar un poquito así que luego seguiremos con los... Bueno, a mí me gustaría hablar de tu libro, ¿no? Que como eso, diría yo que... hablar de mi libro.
Me gustaría hablar de tu libro. ¿Puedo hacerte una presentación de hora? Dale duro, dale duro. Bueno, pues tengo el honor de poder entrevistar a Débora, que es periodista, docente, escritora, amiga, ahijada, quien nos acompaña hoy para hablar de su libro Dejes de ser yo, Memorias de un abuso narcisista, para concienciar y hablar de todo este tema de la psicopatía, del narcisismo perverso. Y este ensayo está escrito como un ejercicio de reflexión e investigación en torno a la psicología y psiquiatría y concebido como un manual de supervivencia y una guía para víctimas y profesionales. Aborda la violencia psicológica extrema que ella misma experimentó. Débora, tu historia es un relato crudo, como tú misma describes, y valiente, que busca ser un espejo para muchísimas personas. El objetivo último de este libro, según describes tú misma, es ayudar a otras personas que puedan estar pasando por lo mismo y ofrecer herramientas para identificar. Muchísimas gracias por invitarme a esta charla, Débora. Es la primera vez, por cierto, que doy la cara en Narcimierda, tengo que decirlo. Es una influencer encubierta. Sí. Será porque será. Y bueno, te quería hacer la primera pregunta, ¿vale? Vamos a hablar de tu libro directamente, me gustaría. Porque si no nos ponemos a divagar, que tú y yo tenemos mucha cuerda. Dime, cuéntame. Vale. Vamos a hablar un poquito de tu proceso, tu motivación y proceso de escritura. Aunque yo lo sé, pero la gente no tiene por qué saberlo. El libro nace de tu experiencia personal súper íntima, súper dura, súper traumática, y mencionas que tu objetivo no fue autoayudarte a ti misma, sino llegar a cualquier persona que pudiera necesitarlo. ¿Qué te llevó a dar el paso de transformar tu diario personal al final y esta vivencia tan dura en un libro accesible, y cómo fue el proceso, cómo ha sido ese proceso de revivir? Porque cada vez que haces una entrevista, yo creo que también lo revives, de estas situaciones tan traumáticas, mientras escribías, sabiendo que tú misma eres, o mientras escribías y ahora mientras las vuelves a narrar, sabiendo que tú misma eres incapaz de leer más allá del prólogo o del epílogo, según tus propias palabras. Pues sí, no he sido capaz de... O sea, lo leí millones de veces porque la parte de la corrección, un escritor también participa, a no ser que seas un súper, hiper, mega escritor de la bomba en el que tú te desprendes del libro. Yo en mi caso quería cuidarlo al máximo, y la parte de la corrección, gran parte también la hice yo, participaba, entonces lo he tenido que leer muchas veces, pero como libro voy a sentarme y voy a leérmelo, soy incapaz. O sea, soy incapaz de verme reflejada en lo que ahí pone. Bueno, ya... Dime. No, que es como si estuviera fuera de ti cuando... Estoy disociada. Sí. Es como si no me hubiera pasado a mí, cuando realmente sí me ha pasado a mí, pero es tan brutal que es como y sí que es cierto que cuando hago presentaciones, entrevistas y demás, cada vez menos, porque el tiempo va pasando, yo también me trabajo en el psicólogo, y al final todo se va suavizando, pero sí que es cierto que pues se remueven cosas. Y el proceso de escribir, siempre lo cuento en las presentaciones, mi coprotagonista de la historia, porque es una historia en primera persona, es real, no hay ficción, no es autoficción. No hay nada inventado, hay cosas que nos han explicado, pero no hay nada inventado. Esta persona, este personaje, siempre me insistía en el que yo siempre decía voy a escribir un libro, pero nunca lo hacía, ¿no? Era una pequeña puñaladita más, ¿no? Entre otras. Y al final, pues mira, entre los dos se dio pie para hacer esta historia. Lamentablemente, porque también digo que no hacía falta pasar por todo esto para escribir un libro, pero al final, todos tenemos un libro dentro, dicen, y los periodistas tenemos esa parte también de escritores. Sí. Y de función social. Yo también siempre lo digo, un periodista tiene la obligación moral de contar lo que pasa, sea fuera, lo que vemos a través de nuestra ventana, o sea a través de nuestra ventana interior. Muchas personas, personajes públicos, hablan de depresiones, de millones de cosas, y tenemos una obligación, las personas que tenemos un altavoz, tenemos una obligación para con la humanidad, y en este caso es sobre maltrato.
pues Sí. vamos a hablar sobre esto. Y que cada uno, los periodistas tenemos esa obligación y de que cada uno se haga sus propias cavitaciones sin manipular. Esto además es tu historia cruda y yo creo que incluso como yo la conozco, yo creo que incluso te has dejado capítulos que son muy, muy, muy fuertes porque yo creo que ni siquiera tú eres capaz de digerirlos a día de hoy. ¿Puede ser, Débora? Sí, no, hay cosas que por seguridad yo no voy a contar ahí. De hecho, desde la editorial me indicaron que era preferible que no. Por mí, no seguridad de miedo físico ni nada, por mi integridad moral, por mi integridad moral, que hay cosas que no son necesarias, no tanta exposición. De hecho, también me hicieron una entrevista en un periódico bastante potente y fue brutal. Fue un tratamiento tan perverso, nunca mejor dicho, en el que se me convirtió a mí de culpable y de merecedora de todo este tipo de abuso, que hay que tener ciertos límites por propia seguridad. No me afecta, o sea, en el momento me afectó, a día de hoy me da igual. Todas las críticas que recibí a través de redes sociales fueron brutales, pero bueno, entiendo que remover conciencias es lo que tienes, tener que aceptar también un espejo que la gente no quiere ver. Es que cuando hay que explicar muy bien a la gente, ¿vale? Voy a hacer un break. Que cuando a alguien, y no es por menospreciar ni muchísimo menos, cuando a alguien le pegan, las heridas, depende de quién te pegue, se ven. Y eso al final se cura, pero tú tienes pruebas factibles, visuales, de lo que te ha pasado. Pero el maltrato psicológico es tan difícil de probar que precisamente por eso es más fácil entrar en esa disonancia cognitiva y pensar que estás loca. Porque es tan difícil de probar que la gente te tacha como tal, como si tú fueras la culpable. Y tú jamás eres la culpable, porque para entrar en ese tipo de maltrato van habiendo otros micromaltratos que van haciendo que al final sea todo más gordo. Sí. Así que nada, pues ese más o menos ha sido el proceso. Por eso mismo, supongo que por eso mismo tu libro se llama Dejes de ser yo, porque al final una persona con maltrato psicológico deja de ser ella misma, y es un título impactante que refleja una de las consecuencias más profundas del abuso psicológico. ¿Podrías explicarnos qué significa esa pérdida de identidad para ti en el contexto de una relación con un narcisista y cómo ha afectado esto a tu vida personal, laboral y social? Sabemos que incluso dejaste de trabajar en una radio, porque ya lo has dicho varias veces, así que... Bueno, alguien cuando está sufriendo malos tratos, sean físicos, psicológicos, ambos, como bien el libro dice, dejé de ser yo. O sea, pasas a ser, en apariencia tienes que seguir con tu vida adelante, pero llega un momento en el que si la cosa se pone oscura, por decirlo de alguna manera, no vas a poder seguir. Yo trabajaba en una radio y recuerdo que yo llegaba por las mañanas y mi compañera Lorena me decía: tía, así no puedes seguir, o sea, así no puedes seguir. Y además, igual hay gente que lo puede llevar mejor, ¿no? O diferenciar, mira, mi casa y mi trabajo. Yo no podía, o sea, esa relación me consumía, me erosionaba mi ser. Entonces dejé de trabajar, porque no podía, o sea, no. A ver, también habían circunstancias en esa radio, ¿no? Que yo tampoco seguía muy boyante, pero sí que es cierto que yo al final firmé mi renuncia y renuncié al trabajo que yo más he querido en mi vida. ¿Por qué? Pues porque no podía más, porque dejé de ser yo, porque no tenía chispa, porque estaba hundida, porque estaba totalmente en la oscuridad, en una oscuridad de la que yo pensaba que nunca iba a poder salir. Afortunadamente salí, pero claro, dejas de ser tú, te conviertes en una persona, en tu mirada no es una mirada alegre, no quieres hacer nada con tus amigos, te vas aislando poco a poco, te desdibujas, te conviertes en un ser que ellos quieren que seas así, una silla, un mueble, y ¿para qué? Bueno, pues para tenerte sumisa y machacarte todo lo que puedan y más. Y ese fue el proceso. Lo que pasa que todo aquello también coincidió al final con el final de la relación, con lo cual fue como, hemos salido. Se está uniendo un montón de gente, les mandamos un saludo a Noachu, a Josan, a Jorge, a Robert,
Gracias por acompañarnos. Me gustaría recordar que siempre lo comentamos, este no es un tema de hombres y mujeres, los malos tratos y la maldad es universal. De hecho, y el abuso psicológico también. El abuso narcisista opera desde el bullying, lo que llamamos bullying, es abuso narcisista. Opera en las empresas, lo que llamamos mobbing, en las familias, a nivel padres, hijos, tíos. ¿Quién no tiene, no? El típico familiar que cuando entra por la puerta se te corta la sangre, la respiración. Y opera de hombres a mujeres y de mujeres a hombres. Ayer me escribía un colega y me decía, un amigo mío está sufriendo esto también, y yo le recalqué, no creas que porque mi libro está en femenino es que solo nos pasa a nosotras. Efectivamente. No, yo no defiendo eso. O sea, la maldad es, para mí, universal, impersonal y universal. Sí. ¿Cómo afectó esta relación tanto a tu autoestima como a tu forma de ser, también con tus relaciones personales de amistad y todo eso? ¿Cómo afectó todo esto? Porque hay la gente muchas veces que a lo mejor sabe que tiene a alguien que está sufriendo por esto, o que ve algo raro, no sabe lo que es, porque a lo mejor no ha tenido la oportunidad de saber qué es, pero dices que no es bueno. Pues mira, ¿cómo afectó a mis relaciones personales, a mis amistades? Hola, Nico. Es complicado. Ayer, a ver si el móvil no lo puedo ver, pero bueno, recuerdo dice tu antiguo alumno, Nico. ¡Ay, Nico! Sí, era alumno mío de la ESO. Un saludo, un abrazo. ¡Ay, qué guay que estés por aquí! ¡Qué gracioso! Muy bien. Aprende de lo que estamos aquí hablando. No, además, la gente, los adolescentes deberían de conocer. Se tienen que poner las pilas, sí. Sí, porque se están consumiendo con eso. Exacto. Continúa, perdona. Están conviviendo con el narcisismo, sí. Pero Nico era muy guay. Y es muy guay, seguro que sí. Él de narcisista tiene poco, tiene empatía. Muy bien. Bueno, el tema de las amistades. Pues mira, ayer ponía un post así en WhatsApp que decía, en el momento en el que te estás ahogando, no es momento de enseñarte a nadar, es momento de ayudarte a salir del agua. ¿Qué pasa cuando estás en una relación de maltrato y de abuso? Que visto desde fuera, la gente como que te tiene que empujar a salir de aquello como si fuera así tan fácil, ¿no? Y entonces te empujan a que hagan cosas. A mí, por ejemplo, me pasaba, alguien organizaba una cena, ¿no? Sí. Y no invitaban a mi pareja, ¿vale? Lo entiendo porque no os cae bien, porque sabéis que me está maltratando, pero eso a mí me generaba un estrés añadido, me generaba problemas añadidos. Entonces, ¿qué pasa con la gente? La gente se sitúa desde una atalaya moral de mi vida es genial, es estupenda, maravillosa, y te digo a ti qué es lo que tienes que hacer y cómo y cuándo, y a poder ser ya, ahora, porque nos molesta tu problema. Puede ser, esa es una de las explicaciones, ya no sé si luego reflexionar o no. Eso por un lado. Por otro lado, gente que sí tuvo esa capacidad de mantenerse conmigo y de mantenerme a flote y mantenerse a la espera, y simplemente estoy aquí. Pero sí que es cierto que yo perdí a muchas personas por el camino que no me ayudaron, sí me ayudaron a hundirme. Primero, porque voy a decir una cosa, la sociedad, el tema pareja lo tienen como si tener una pareja te fuera a solucionar a ti la vida. Y la realidad es que no. ¿Vale? A mí personalmente las cosas que más problemas me han causado en mi vida son las parejas y el trabajo, porque por lo demás no tengo problema. Y igual queda muy frío, pero es así. Entonces la sociedad nos mete en un rollo de que hay que tener novio o novia, tal, porque sí, porque sí. Y yo entré en una dinámica de ese tema, ¿no? De estar con unas amigas, que el tener pareja era su máximo. Y si era con dinero, mejor. Y todo eso desembocó en unas necesidades que yo no tenía, y luego estas mismas personas me dejaron caer, porque claro, nos había salido un poco mal la historia. Y eso pasa. Eso también desde el cariño. Suena un poco también ahí a manipulación encubierta, total. Sí. ¿Dónde está la de hoy? Ya venías predispuesta a que te siguieran manipulando, de hecho. Entonces, pero luego, personas excepcionales como tú, como Javi Soto, como Bea,
muchas personas que estuvieron ahí para mí, por y para mí, y aguantando el chaparrón hasta el día de hoy, que lo seguís haciendo. Además, esto, por muy increíble que sea la historia, que parezca de ciencia ficción, ya os digo yo que todavía es más rock and roll, mucho más rock and roll cuando has pasado por alguien así, ¿verdad, Débora? Sí. O sea, son muchas situaciones incomprensibles, y quien que se compre un libro, cualquiera de ellos, hay muchos libros, ¿no?, que hablan de narcisismo. Bueno, te dejan sin palabras, no llegas a creerte. Y canales, hay montones de canales de YouTube en los que la gente, como tú, como yo, como cualquiera que nos está escuchando, explica su historia. Y a cuál más loca, a cuál más rocambolesca. Loca me refiero a la historia, no a la persona. Sí. No, y de hecho, muchas veces lo que nos pasa a las víctimas de estas personas es que dice, están hablando de mi ex seguro, sí, pero o del mío, porque en ese momento todavía siguen en la relación. Están hablando... Y no, es que todos tienen como un patrón de conducta que se repite hasta el infinito. Esto es así, ¿eh? Y bueno, vamos a seguir con tu libro, Débora. En el libro distingues entre el narcisismo normal del narcisismo perverso. Esto lo hemos hablado antes. ¿Tú cómo defines específicamente el perverso y cuáles son las características principales de una persona narcisista perversa? Bueno, ¿y por qué lo has calificado, perdona que te corte, como la verdadera pandemia de este siglo? Primero, decir que hay que decirlo siempre, ni tú ni yo somos psicólogas, no somos nadie para poner una etiqueta a nadie, ni siquiera un psicólogo igual sería capaz de distinguir a un psicópata de un sociópata, etc. Es difícil, es complejo, y no ponemos etiquetas a nadie. Si bien es cierto que cuando yo voy a la psicóloga y le explico una serie de peculiaridades que tiene esta persona, bueno, pues se le etiqueta como un psicópata con delirios mesiánicos. Este personaje, ¿qué es para mí el narcisismo perverso? Pues para mí y para cualquiera es un trastorno de la personalidad que de momento no tiene cura. Raro es el narcisista perverso que acude a un psicólogo, a un psiquiatra por lo que ellos hacen. Por su narcisismo. Por su narcisismo, acuden por otro tipo de cosas. De hecho, esta persona en concreto acudió por una depresión, porque su novia la dejó, fue por una depresión, el psiquiatra lo medicó y dijo, a mí esto no me hace nada. Sí, yo no sé si ese psiquiatra vería algo o no vería. El caso que no va con ellos la historia. Entonces, narcisismo perverso. Para mí, para que lo entienda cualquiera que nos esté escuchando, es la típica persona que entra por la puerta, sea padre, madre, amigo, novio, compañero de trabajo, que se te corta la respiración, que nunca sabes cómo se va a levantar, que el día viene torcido y ya sabes que ese día vas a acabar llorando, que les explican las cosas y no te entienden o no te quieren entender, que lo que ellos te explican no lo entienden ni Dios. Gente mala. Gente que mejor tenerla lejos. Eso es para mí un narcisista perverso, que te hacen la vida picadillo, que vas para que te ingresen a un sanatorio mental. A veces son un poco más disimulados, por así decirlo, y son esa gente que ni frío ni calor, ¿no? Que dices tú, no sé, es que no me dice ni frío ni calor, pero al final ves que va diciendo como una mentira por aquí, otra mentira por allá, que hace una cosa y luego le echa el muerto a otra si esa cosa sale mal, que le instiga a alguien a hacer algo porque sabe que esa persona es mejor que ella en ese campo y luego se echa las flores él solo y la otra persona, que es quien lo ha ejecutado todo, queda como obviada. Esas cositas también hay que tenerlas, yo creo que un poquito en cuenta. Sí. Y has hablado de que el tuyo, perdona, tenía esto, lo del mesiánico. Sí. Explícalo, pues, porque yo creo que... Voy a leer, ahora sigo con el mesiánico. Vale. Con el tema del narcisismo, dice, de mi jefe es un psicópata. Dice, gracias a la imagen positiva que proyectan y que se cuidan de mantener con esmero y dedicación, la mayoría de la población los toma por personas buenas, cumplidoras, observantes e incluso modélicas. Lo que tú venías diciendo, ¿no? Que ni frío ni calor, pero hasta incluso... y dice, después se va produciendo el descubrimiento de sus fraudes, corrupciones cometidos durante años, décadas, sin el menor asomo de remordimiento
culpabilidad y así se desvela su verdadera naturaleza. Así es, así es. Y aquí, por meter la coñita, estamos en manos de psicópatas a nivel social, ya que lo quiera entender cada uno como vea. El tema del narcisismo, de la psicopatía con delirios mesiánicos. Hay un libro muy bueno. Le mandamos también un saludo, que se acaba de conectar a Malu Salakaldula. Le mandamos un saludo desde aquí y esperemos que te interese esta conversación. Tengo otro libro que se llama Más allá del narcisismo espiritual, que es de la psiquiatra Maribel Rodríguez. Y también lo recomiendo. Saludamos también a Miguel 16. Ella en este libro habla sobre sectas, organizaciones espirituales, ¿vale? Vamos a dejarlo así porque no quiero concretar en nada ni nada. Los narcisistas espirituales se suelen operar pues, en grupos espirituales, religiosos, en cualquier iglesia, sea del credo que profesen. Y son esas personas, yo afortunadamente no me he encontrado en ese caso dentro de una iglesia, ¿no? ni dentro de ningún grupo, pero son las personas que son como líderes, ¿no? Como muy atractivos y que al final te van metiendo en historias raras que pueden derivar en una secta, pueden derivar en muchas cosas muy peligrosas. En cuanto a la persona de la que yo hablo en el libro, ¿no? De la persona en Dejé de ser yo, él, según mi psicóloga, es un psicópata con delirios mesiánicos. ¿Qué es el tema de delirios mesiánicos? Bueno, él se creía y afirmaba que era hijo de Dios, pero no hijo como puede ser un creyente cristiano, ¿no? Pues que somos todos hijos y hermanos, sino que él era hijo, su hijo. Sí, era Jesús. Él y una amiga suya eran los hijos de Dios. Y me contaba historias verdaderamente macabras de estar en la Catedral de Sevilla y que unas voces le ordenaban orinar en tal sitio. No sé si esto te lo había contado alguna vez, ¿no? Sí. En tal sitio. Y que al final lo hicieron. Y de hecho, un día que íbamos por la montaña, decía que las voces le iban diciendo que tenía que orinar en tal árbol y en tal árbol. Marcando como los perros. El camino divino que le estaban comentando. Bueno, él tenía en su casa una especie de altar con un montón de figuritas y cosas y demás. Él tenía una relación muy estrecha con una persona mucho mayor que él. Al tiempo me enteré que se dedicaban a hacer exorcismos por la región de Murcia. Yo creo que salen más demonios de esos. Era una persona totalmente desequilibrada mentalmente. Yo, por supuesto, me mantuve alejada de todo eso. Sí que en el libro hablo con su ex, ¿no? Al final del libro retrato la conversación con su ex y en la conversación ella me preguntaba que si yo no había estado en ningún exorcismo. Pues no, a Dios gracias, no. Y creo que él veía tan firmes mis creencias que nunca se atrevió a entrar. Por ahora. Bueno, por ahora espero que de momento no vuelva jamás en la vida, o sea, jamás. Y bueno, hay pues típicos grupos de yoga, ¿no? Se dan muchas historias en el que grupos de coaching. Grupos de coaching, exacto. Grupos en el que se mezcla la pseudo-espiritualidad con otro tipo de asuntos y al final acabas confundido, te acaban liando y bueno, das con esta persona, con este tipo de personas que en principio vienen a salvarte y al final pues acaban arruinándote. Sí, fue complejo, pero para mí era tan chocante, tan loco todas las cosas que decía que me causaba verdadero, no era pavor, o sea, yo lo miraba así como diciendo, o sea, has perdido el Oremus, pero de manera radical, ¿no? Era como un rechazo de todas las cosas que me llegaba a decir. Eso sí que me provocaba un sentimiento de decir, oye, estás desubicado ya de la vida. Sí. Un saludo para José Coque, que se ha conectado también. Hola, José. Con nosotras.
Y para ti, en retrospectiva, ¿cuáles fueron las banderas rojas o patrones tóxicos que al principio pasaste por alto, pero que ahora identificarías claramente? ¿Y qué papel jugó tu instinto como primera señal de alerta? ¿Y cómo se manifiesta ese bombardeo de amor o los bombing en el inicio de estas relaciones? Yo creo que eso es bastante importante, sobre todo para la gente que ese love bombing, vamos a aclararlo, se da porque estamos hablando de una relación sentimental que tú tuviste, pero se produce en todos los ámbitos de la vida, ¿eh? A ver, señales que pasé por alto. Yo no dejé de sentir las señales. Tú has mencionado el instinto es poderoso. Al final, tu malestar interno, tu guía, ¿no? ¿Cómo se llama el aparatito? Es tu brújula interior, te dice que algo va mal. Lo que pasa que volvemos a lo mismo, ¿no? Quieres encajar en la sociedad, te has encontrado un novio, entre comillas, maravilloso, que encaja, que tal, cual. Y entonces decides un poquito, pues, desoír esas cosas. Yo desde el principio, mira qué curioso, cuando quedaba con él, siempre tenía la sensación de que nunca iba a aparecer. A día de hoy no me explico el por qué eso, ¿sabes? Pero ya internamente era como, hoy no va a venir. Otras señales. No tenía amigos. Cuando le preguntaba, oye, ¿quedamos este fin de semana? No, ¿por qué he quedado? Yo tengo una conversación contigo y tú me dices, no, pues he quedado con mi amiga Pili y que nos vamos a ir a no sé qué, sin que yo te pregunte porque forma parte de la naturalidad. Bueno, pues ¿con quién has quedado? No, con gente. Y en realidad se iba a pasar fines de semana con otra novia suya que tenía en Madrid, por ejemplo. Banderas rojas. A mí me afectó mucho el tema de la triangulación. Para la gente, explícanos qué es la triangulación, para la gente que no lo sepa. Yo creo la triangulación es cuando te comparan hasta con una silla, ¿vale? O sea, te pueden triangular hasta con una silla o en este mechero, porque es mejor que tú y porque él puede quemar y tú no. Es compararte constantemente con alguien de manera directa o indirecta y muy sutil. No, es que me voy con fulano porque sabe hacer esto, no te están diciendo tú no, pero inconscientemente te lo están diciendo. Y al final, la más obvia es cuando te triangulan, que si por ejemplo es una relación de chico-chica, cuando te triangulan con una amiga, que ella hace esto y tú no, es que ella hace no sé cuántos, es que ella me escucha y tú no, es que ella me habla bien y tú me gritas. ¿Vale? Pobrecitos. Yo tenía un caso así, su mejor amiga, es que ella me entiende y tú no. Que no hay nada, de verdad, que es mi mejor amiga porque para mí es como un hombre porque me entiende y tú no. Al final te están comparando constantemente, pero y con una silla, es de verdad que hasta con una. Pueden llegar, no confundamos con la infidelidad, porque puede ser. No. A ser infieles, pero sí en mi caso, y eso a mí me destruía, ¿eh? O sea, yo llegaba, lo cuento en el libro, llegué a su casa un día, había recogido todas mis cosas. Y bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué has recogido mis cosas? No, porque soy muy ordenado, yo cuando te vas de casa las recojo y cuando vienes las pongo. Mentira, ahí iba cada tarde otra chica y claro, no quería que se viera el pastel. Otro día me encontré una goma de pelo en su habitación y ella me reí, en su cama, yo ya me reía porque eran cosas que, digo, a ver cómo va a intentar tapar esto, ¿no? Porque es tapar el sol con un dedo. Eso, para mí la triangulación, más que otra cosa, fue lo que ya me reventó y de hecho fue el motivo porque se acabó la historia. Fue por una llamada telefónica en el que él se pasó 2 o 3 horas hablando con una señora que había sido su ex. Y digo señora porque él tenía en aquella época 32 y esta señora tenía 65. Otra cosa, no tienen escrúpulos, les viene bien todo. Por eso utilizan mucho el tema de las aplicaciones, las redes sociales les encanta, porque ahí cogen víctimas de todo tipo y todo les viene bien. O sea, sí. Ahí no hay límite. Entonces, bueno, yo ya no podía con eso. Con la triangulación, con que me digas que soy fea, gorda, lo que quieras, bueno, pero con ese martirio de yo tener que estar peleándome contigo porque has dicho, mira, no puedo con eso. No puedo. No. Y aparte de esta triangulación, esa técnica de manipulación, a lo largo de tu relato, pues detallas diversas tácticas aparte. Y me gustaría que profundizara en la ensalada de palabras, que esta no es tan común,
el refuerzo intermitente lo es más, pero también, y cómo contribuyeron todas estas estrategias, aparte de las que acabamos de mencionar, a tu bajada a los infiernos y a esa disonancia cognitiva que te impedía ver la realidad de la situación. Mira, el tema de la ensalada de palabras, igual que hemos mencionado, y me gusta que me lo preguntes porque hablamos muy poco de eso, igual que muy poco del tema espiritual. La ensalada de palabras realmente viene de una enfermedad mental, que es la esquizofrenia, y es un proceso mediante el que una persona con esquizofrenia empieza a hablar, empieza a mantener un diálogo inconexo totalmente, ¿vale? Pero estas personas con una enfermedad lo hacen involuntariamente, es fruto de una enfermedad, ¿vale? ¿Qué pasa con los psicópatas o los narcisistas? Políticos lo hacen mucho, ¿no? Les preguntas una cosa y te responden cualquier otra historia que no tiene nada que ver. No es tan sencillo como darle la vuelta a la tortilla, como conocemos. No es darle la vuelta a la tortilla, es iniciar un monólogo, porque es un monólogo, tú ahí no tienes cabida, en el que ellos van retorciendo las palabras, los hechos, los discursos, hasta que tú al final ya no sabes ni qué decir. Y él, en este caso, lo hacía mucho. Yo, cuando empezaba con conversaciones de este tipo, que normalmente hacía con temas espirituales, llega un momento en el que dices, yo no sé ni dónde estoy. O sea, y lo único que yo utilizaba para defenderme decía, soy buena persona, yo soy buena persona, ¿por qué me estás diciendo esto? Porque acababas siendo tú, acabas siendo una manipuladora, una psicópata, un no sé qué, ¿no? Proyectan toda su basura mental, por decirlo de alguna manera, te lo abocan a través de un monólogo inconexo y acabas exhausto, exactamente, hacen un espejo a través de la palabra y no hay Dios que se aclare, porque dices, hostia, ¿pero qué ha pasado? O sea, te están privando de sus fechorías con lo que te están atribuyendo. O sea, por eso es tan importante saber quién eres tú. Porque en el momento en que empieza, porque el refrán de se cree el ladrón, que todos son de su condición, ¿no? Te atribuyen cosas que dices tú, pero ¿qué te has tomado? ¿Qué te has fumado hoy? O sea, ¿de quién me hablas? ¿De quién me estás hablando? Y muchas veces ¿de quién me estás hablando? Exacto. Mira, me ha recordado algo que yo pensaba y no me acordaba, ¿no? ¿De quién hablas? ¿A mí? ¿Me estás describiendo a mí? No, o sea, no, esa no soy yo. No soy yo. La segunda pregunta, ¿qué me has dicho? El impacto, no me acuerdo. Que cómo contribuyeron, te habla de eso, del esfuerzo intermitente, ¿no? De hoy te quiero mucho y mañana te odio. Y que cómo contribuyeron estas estrategias de las que hemos estado hablando a lo largo de la entrevista de esta mañana a esa bajada tuya a los infiernos y a la disonancia cognitiva, y que también cuentes un poco qué es eso de la bajada a los infiernos, porque yo creo que mucha gente ha pasado por ello pero no es consciente, y lo importante que es pasar por ello. Al final todo influye en tu bajada a los infiernos, al decir ya no puedo más, o sea, es que ya no sé qué más me puede caer encima. El refuerzo intermitente yo también lo llevaba muy mal, que yo les llamo las desapariciones estelares, ¿no? Cuando de repente desaparecen, te cuelgan el móvil, o sea, eso me aterrorizaba, es una cosa que yo estuviera hablando con una persona, me colgara el teléfono y ya nunca más se supo. Por supuesto, él se iba con quien fuera y luego aparecía y decía, ay, cariñito, me he dormido. A ver, vamos a ver. El love bombing, la triangulación, todas estas cosas, estos ítems que hemos ido mencionando, al final hacen una composición en el que te llevan a los infiernos. No sé si te refieres a la noche oscura del alma, puede ser. Sí, cuando al final desciendes a esos infiernos se da la noche oscura del alma, y yo creo que se da además varias veces durante la relación. En el que dices, mira, yo es que no puedo más, o sea, no puedo más con tanta locura. Yo creo que es el inicio del fin también. Cuando ya todo de un break, sí, te han erosionado tanto, en el que te ves sin trabajo, casi sin amigos, con las situaciones que te hayan dejado, porque hay gente que los dejan envueltos en movidas económicas, con hijos, embarazos, millones de cosas que dices, oye, es que ya no puedo más. Y ya te digo, mi bajada a los infiernos fue eso, cuando lo perdí todo, ya no tenía nada más que a un señor que se dedicaba a fustigarme y a quitarme las ganas de vivir. Y dije, anda ya, tío, o sea, que no.
Y recuerdo noches muy malas, de mucha oscuridad, de mucho desazón, de no saber qué iba a pasar al día siguiente, ¿no? Ayer lo hablaba con una amiga de que a lo mejor teníamos un día malo y otro día teníamos 3 buenos, ¿no? Y esos 3 buenos eran como un respiro de decir, ay, qué guay, ya podemos seguir. Pero no, pero al día siguiente era peor, era otra locura, ¿no? Y bueno, yo creo que el descender a ese escalón último es lo que te da, lo que hace que tu cerebro diga, ya, para. Sí, porque no estamos hablando de ese momento de ruptura en el que tú estás como en una nube. Para que la gente lo entienda, es como si estuvieras disociado. Es que al final estás disociado todo el tiempo, ¿no? Que tú te ves desde fuera y dices, pero esta situación, qué mierda, ¿eh? Y no sabes cómo actuar, porque no sabes cómo salir de ahí, porque estás tan disociado de ti mismo y de la propia realidad que no sabes cómo salir de ahí. Pero llega, ¿eh? Yo quiero lanzar un mensaje de ánimo a todas las personas que nos están escuchando, que ese día llega. Pase un año, 20, 24, porque Alma, sabemos que hay relaciones que duran poco. Mi libro fue 4 meses y hay relaciones que duran millones de años y hay relaciones que nunca acaban, porque también lo saben hacer muy bien. Sí. También saben. El problema de este chaval, de esta persona, es que fue tan heavy metal, por así decirlo, que eso no había Dios que lo aguantara. O sea, era insoportable, era insostenible. No era, entendedme, no era un buen maltratador. Porque por su histrionismo, ¿no? Era tan insoportable que no era factible seguir aguantando eso. O sea, no era compatible seguir aguantándolo. Pero normalmente un maltratador lo va a hacer de una manera más delicada y te va a mantener más tiempo, porque al final saludamos a Luz y Sombra. Guapa, gracias por conectarte. Hola, Luz. Y a Viedras Mascarell también. Bueno, mando un fuerte saludo para Lucy y para Viedras Mascarell, sobre todo para Viedras Mascarell, que ellas, bueno, tienen un podcast que se llama Mujeres con Valor en Barcelona. Y ellas me invitaron a hablar sobre este libro. Y son 2 mujeres grandiosas, hermosas, que se dedican a contar historias de mujeres de todo tipo y sobre todo historias de valentía, de superación, de echar para adelante, de todo tipo de mujeres, empresarias, médicos, enfermeras, periodistas. Y las van reuniendo semana a semana o cada 15 días, no estoy segura, y nos dan ahí un espacio muy hermoso y ellas son geniales, sí. Así que un saludo. Saludamos también a Álvaro. Hola Álvaro, ¿qué tal? Pues lo hemos dejado por ese histrionismo que tenía esta pareja con la que estuviste. Que era insoportable y normalmente, vuelvo a decir, que se me entienda, era un mal maltratador. Has dicho antes, esto por ponerlo en contexto un poquito también, que tenía otra relación de pareja mientras que empezó contigo, o sea, como la chica esa de Madrid. Simultanean parejas. Que porque contigo fuera tan histriónico, quizá con otra persona no lo sea. Posiblemente él con otra pareja estuvo 2 años, posiblemente. O que la otra persona tenga más tragaderas o normalice más algunas cosas. También. Sí. Hablas en tu libro de violencia física no evidente, aunque en tu libro te centras en el maltrato psicológico, relatas también episodios de violencia física no evidente, como he dicho antes, como el uso de la pistola de masaje famosa, la manipulación a través de la comida, las fotos sin consentimiento. Y de hecho esto es curioso porque el otro día te pasé el podcast de una chica, ¿verdad?, de Colombia, que al final pues eso, contaba cosas de estas. ¿Por qué crees que estos actos, yo sé que esto te retuerce mucho, pero ¿por qué crees que estos actos a menudo que son muy minimizados y que la gente te dice qué exagerada, no sería, o sea, forman parte de ese patrón del abuso narcisista y qué revelan sobre la sutileza de estas formas de maltrato? ¿Qué se revela sobre? Vamos a ver, no suele ser habitual que un perverso narcisista dé el salto al maltrato físico, ¿no? No suele ser habitual, lo hacen. Si ya tienen más, saludamos a Bea que se ha conectado también, si ya tienen Bea. Más un perfil psicopático. Psicopático. Este personaje
a pesar de tener un perfil psicopático no tanto narcisista, sí que es cierto que no era un abusador físico, pero sí que has mencionado 3 capítulos, 3 episodios. Uno de ellos fue muy duro, fue en el que, lo cuento en el libro, me desperté porque él me estaba haciendo fotos. Y le pregunté, ¿qué estás haciendo? Me dijo, date por contenta porque yo te he pedido permiso, podría haberlo no hecho. Y yo digo, ¿qué permiso? O sea, si te he pillado con... Como le has pillado, ¿no? Luego otra vez se empeñó porque me dolía así un poco el cuello y entonces tenía la típica pistola de masaje que tienen pues gente que hace deporte o que les duelen partes del cuerpo y tal, pero claro, la pistola de masaje según utilices así puedes hacer. Y yo insistí que no quería utilizar la pistola de masaje y yo esa noche acabé llorando en mi cama porque me estaba haciendo daño físicamente y moralmente. Sí, ¿y qué otro episodio? A través de la comida, claro, había una tortura a través de la comida, él le gustaba la comida muy picante. Todos los días prácticamente comíamos lentejas y esto, en lo que he comentado antes en la entrevista que me hicieron, que salí muy mal parada, ¿no? Era algo que a la gente le hacía mucha gracia, el tema de la comida. No tiene gracia. No tiene ninguna gracia. Porque era un método más que él utilizaba para martirizarme a mí. No me dejaba beber cerveza, le molestaba que tomara, yo que sé, un cacao lat, por ejemplo. Decía que toda la comida ultraprocesada, que esa comida no entraba en su casa, porque era un loco del CrossFit. Era un martirio. Porque le había dado por ahí. Era un martirio y eso es maltratar, porque, hombre, claro, todos los días comer lentejas con picante, yo me vendré, te digo un día también. Le hice unos espaguetis con picante que eso no había Dios que se lo comiera. Pero se los comió por no decir, oye, no me lo voy a comer. Claro. Y bueno, esas sutilezas de maltrato, la verdad que son ese tipo de cosas que las vas contando a salpicadas a tu gente. Ay, es que he visto esto. Nah, eso qué exagerada, eso no. Y se justifica mogollón. Le damos las gracias a Bea por ese comentario. He fijado el comentario. Muchas gracias, Bea, hermosa. Hemos estado hablando de tu ayuda durante todo este proceso. Ayuda no, Pilar. Tenía aquí preparada una pregunta que ya de la que hemos hablado antes, de la de los delirios mesiánicos. Hijo de Dios, hijo de Dios. Y ¿cuál fue ese clic y punto de no retorno que mencionas, de la aparición de esa tercera persona, que fue un detonante clave para decir se acabó la relación? ¿Y qué otros factores o situaciones como el agotamiento mental o la acumulación de evidencias te llevaron a ese punto de no retorno? Mira, hay una cosa que nos pasa a todas las personas que somos víctimas de esta gente, es que queremos agradarles sobre todas las cosas, queremos que ellos estén bien, que disfruten y tal. Pero yo creo que eso es general con el mundo, perdona que te haya cortado. Sí, las personas empáticas tenemos esa tendencia, ¿no?, en querer agradar, en ser complacientes. Eso es difícil, gestionar para el otro lado, ¿no?, decir, oye, mira, este es mi límite. Y todo vino por su cumpleaños, que fue como a finales de diciembre, iba llegando a la Navidad y yo, bueno, le compré 1000 cosas, millones de cosas y nunca estaba satisfecho. Llegó su cumpleaños, le hicimos una fiesta con sus amigos, montó allí una tremenda porque no quería pagar, quería que lo pagara yo todo. Bueno, un drama que yo ese día yo me despedí de sus amigos temblando porque él ya estaba desatado. Y yo también, yo ya estaba en mi... Mira, no puedo más. De hecho, cuando vino la camarera con la tarjeta, él esperaba que yo pagara todo. Y yo le dije, no, mi parte. Y eso fue el detonante para que él se trastornara, le entraban unos trastornos que se le ponían hasta los ojos de otro color. Y ahí yo dije, se acabó. Y yo creo, de hecho, que esa fue la última vez que yo le vi físicamente. Porque a la semana siguiente ya vino la llamada de teléfono con su amiga durante X horas y esa noche le llamé por teléfono cuando pude hablar con él, tuvimos una conversación. Yo ya estaba en mi centro, yo ya estaba en mí, yo había vuelto.
Esa noche dije, se acabó el tema. Empezó a decir que yo era una celosa y le dije, no, perdona, celosa no. Llevas 3 horas hablando con una señora de 65 años que fue tu novia. Le puedes decir... Importante dato, le puedes decir, oye, ahora hablamos, voy a hablar con mi pareja, ahora seguimos hablando. Y sin embargo no lo has hecho. Me llevas aquí 3 horas machacándome, obviándome, ignorándome. Digo, ya está, eres una celosa. Pues sí. Si ese es tu criterio, sí, lo soy. No pasa nada, hasta aquí hemos llegado. Y le colgué el teléfono y hasta ahí llegó el tema. Qué importancia los límites, ¿verdad, Débora? Yo no podía más. Ese fue mi límite. Decir, oye, pues mira, ¿tú quieres hablar con ella 3 horas? Como si a las 24. Ya me he comido a tu amiga, la que hace CrossFit, a la otra. Ya se me amontona el tema. Y yo soy una persona que, oye, entiendo todo, pero con unos límites, y eso para mí estaba transgrediendo absolutamente todos mis límites y todos mis valores, y ahí se acabó. Fíjate que a lo mejor fue lo más tonto de todo lo que pasó en la relación, pero eso no, ya no iba a aguantar eso. Es lo más tonto, pero es la gota que colma el vaso, porque al final ellos estas personas, no lo quiero poner en ningún género, estas personas lo que hacen es ir mermándote, que tú mismo dices, pero ¿por qué he hecho esto si yo nunca lo haría? Pero ¿por qué he hecho? Y cuando ya creen que tienen el control de poder controlar el que te saltes tus propios límites con que te diga nada, y tú empiezas a decir, y tú les dices que... Pero eso es muy difícil, porque tengo que decir una cosa. Débora es una persona fuerte, valiente, sobresaliente, maravillosa, es súper fantástica, no lo digo ni porque sea mi amiga ni por nada, pero es de las pocas personas que ha conseguido dejarle ella y que no fuera al revés. Esto es importante porque normalmente ellos te desechan. Que fuera consecuencia de que él estuviera haciendo un descarte previo o no, no lo sabes, pero ella le dejó al final. Y eso es muy importante, se puede. Y son pocas personas las que son capaces de... Y es muy liberador. Yo tengo un vídeo en mi canal, Dejé de ser yo, en el que hablo de cómo lo dejé, y tiene millones de visualizaciones porque es muy liberador. Te entra una satisfacción de decir, he tomado el control de mi vida, que es lo que tenemos que hacer, tomar el control de nuestra vida y decir, mira, oye, por lo que valga, hasta aquí hemos llegado, chico. O sea, he nacido sin ti y moriré sin ti, que te vayan dando. O sea, es que... ¿sabes? Pero claro, hay que llegar a un proceso de tanto machaque y de tanto autodestrucción que dices... Y hay que llegar. Y yo creo que a través de estas entrevistas, libros, canales, tu canal, todo eso, nosotros al final trabajamos en que la gente abra los ojos, porque lo difícil es abrir los ojos en todo esto. Lo difícil es decir... O sea, es difícil decir hasta aquí hemos llegado, pero para decir hasta aquí hemos llegado has tenido que abrir los ojos y decir, ostras, esto tiene nombre. De esto estaban hablando Alma y Débora el otro día. Sí. O de esto estaba hablando Iñaki Piñuel, o esto estaba hablando tal. Sí, tiene nombre y te están maltratando y te están abusando y se acabó. Y aquí nadie nace con nadie, a no ser que seas un gemelo. Así que... Y no pasa nada. O sea, quiero decir, sí pasa que ya que eres consciente, intenta salir de ahí, porque yo creo que aquí entra mucho también el rol, que lo hemos mencionado de soslayo todo el tiempo, y no sé si la gente se ha dado cuenta de esa especie de justificación social al maltrato psicológico, ¿no? Como con frases de eso lo hace todo el mundo, los hombres, mujeres son así, y como que esta normalización a que las víctimas se sientan solas, locas, culpables, desquiciadas, porque además eso es lo que le está diciendo su maltratador. Yo creo que por eso nosotras y la gente que ha pasado por esto, tenemos como esa responsabilidad, ¿no? De poder comunicar que esto pasa, que no están solas, que no están locas. Lo más importante es, mírame a los ojos y te voy a decir, no, estás loco. Y si lo estás no pasa nada, pero no lo estás. O sea, lo que estás viviendo es real. Cuéntalo y no pasa nada. Puedes salir de ahí. Y la prueba somos nosotras, porque tú también te has tragado a alguno que otro. Es verdad, la gente se cree que no, porque se generan muchos vínculos, lo hemos dicho antes, empresas,
Vínculos hijos, traumáticos. familias, vínculos tangibles que son muy difíciles de romper, porque al fin y al Sí, cabo, también. si no hay nada de por medio, nada económico, nada material, tú a tu casa, yo a la mía y hasta luego, ¿sabes? O sea, lo gestionarás como puedas, pero cuando hay vínculos de por medio y hay mucha gente, ¿no? que tiene hijos y tiene cosas así, bárbaro, ¿eh? O sea, bárbaro, Sí. bárbara esa gestión. Pero hay que poner ese empeño en decir, no, yo, mi bienestar, más que mi yo, mi bienestar. Y voy a seguir adelante y se consigue, porque el maltrato no es de este siglo, o sea, el maltrato es desde que nació el hombre y la mujer, ¿no? Por eso está tan normalizado ese maltrato psicológico, porque son cosas que es que hemos normalizado que nos llamen torpe a cada momento. Sí. Esta cosa tan absurda, y a lo mejor fuiste torpe en un momento, pero cada vez que haces cualquier cosa ya eres torpe. Y ya eres torpe. Pues al principio a lo mejor no eras torpe, simplemente tuviste un momento de que a todo el mundo nos puede pasar de tropiezo. Que te has liado. Pero al final te han dicho tantas veces que eres torpe, que tú te misma lo vas crees. tropezando por la vida, porque ya lo has interiorizado y te lo crees. Yo tengo una frase que a día de hoy sigue flotando en mi cabeza, no de este personaje, no del... ¿Dónde tengo el libro? No del coprotagonista del libro, sino de otra persona que me dijo: Débora, para ser periodista te expresas muy mal. Pues yo te digo que muy bien. Esa frase da vueltas en mi cabeza y dará vueltas en mi cabeza. Nunca he dudado de que eso fuera, o sea, para nada es cierto, pero me hizo tanto daño en la vida. Mira, voy a leer un fragmento de mi libro. Sí. Dice: el desprecio y la burla dominan la relación del perverso con el mundo exterior. El desprecio afecta al compañero odiado, a lo que piensa y a lo que hace. El desprecio es el arma del débil. El perverso se esconde detrás de la máscara del irónico o del bromista. La violencia es fría, verbal. Se construye a partir de denigraciones, insinuaciones hostiles, señales de condescendencia, ofensas. Y el efecto destructor se debe a la repetición de estas agresiones, que son aparentemente anodinas, pero continuadas, y de las que se sabe que nunca se detendrán. Se trata de una agresión a perpetuidad. Esto es de Irigoyen, de Marie-France Irigoyen, que tiene un libro estupendo sobre el abuso. Está describiendo al 100% de lo que estábamos hablando. Esto está en mi libro. Además está tan normalizado, por eso venía la pregunta también un poco, que hasta psicólogos no lo identifican muchas veces. Exacto. Pueden identificar que es una relación tóxica, pero exactamente no saben en qué. Sí, hay poca formación. Que espero que eso vaya cambiando. Sí, porque antes también el tema de la psicopatía y todo eso no estaba incluido en el DSM-5. El DSM-5 es el manual que tienen los psicólogos y psiquiatras, ¿no?, para las enfermedades y trastornos mentales, porque vamos a hacer aquí un break de entrevista de tu libro, pero tiene mucho que ver. Vamos a dejar muy claro que estas personas no tienen una enfermedad mental. No. Un trastorno de la personalidad es que tú simplemente eres así. No se puede sustituir eso de tu persona, pero sí, pues puedes ayudar a tratarlo, a mejorarlo, pero tú no vas a dejar de tener esa condición en tu persona. Entonces, en el momento en el que entendamos que son así, no es para justificarlos, porque ellos además son conscientes, como no están enfermos, son conscientes de todo lo que están haciendo y saben discernir perfectamente, incluso mejor que tú y que yo, qué está bien y qué está mal. Mejor que tú y que yo, porque ellos juegan siempre en esos límites. Y además los psicópatas tienden mucho a ir saltando más que los narcisistas, a ir saltándose esos límites de la legalidad sobre todo, y jugando mucho ahí, doy un pasito para adelante, un pasito, como cuando jugabas al 1, 2, 3 palito inglés, ¿vale? Hasta que tú das malla o el que está ahí contando te pilla antes. Y ese es su juego, todo el tiempo, 1, 2, 3 palito inglés, y mover las manos ni los pies. A ver, sí, entonces, en el momento en el que entendamos que no están locos, que saben lo que hacen y que por eso mismo esto es tan grave,
pero no es delito, a no ser que cometan alguno. La cosa, en el momento en que entiendes eso, la cosa te puede desquiciar mucho más, sobre todo en los inicios de empezar a entender todo tu proceso, te puede volver más loca, pero también lo entiendes todo mejor, ¿no, Débora, o qué? Sí, yo estaba buscando, lo que pasa es que está arriba y no me quiero levantar para no mover el set. El libro de Robert Harris, ¿no? Yo lo tengo, espera. Que creo que es fundamental en todos estos temas, en el que habla que no son tanto los psicópatas que dan el salto a la sangre, ¿no? A los delitos de sangre, y explica muy bien lo que estabas diciendo, el saber moverse en esas lindes, ¿no? En esos límites, en ir sorteando todo tipo de cosas que puedan ir cometiendo. Yo en el libro no lo cuento, pero sí que creo que lo dejo entrever. Esta persona ha tenido algún tipo de problemas con la justicia, y suelen tenerlo, porque tarde o temprano se equivocan, tarde o temprano abusan de quien no deben abusar. Y afortunadamente pues la gente se harta y los denuncia, pero también tienen suerte y tampoco parece aquello como muy grave, cuando en realidad sí lo es. Además, yo creo que vamos a ir ya cerrando un poquito la entrevista. Sí, perdona. No sé si tú querías comentar algo más. Yo quería dejar un mensaje final y una reflexión. Quería que la dejaras tú. ¿Qué mensaje clave te gustaría transmitir a todas aquellas personas que puedan estar en una relación abusiva? O a quienes intentan, esto es muy importante, a quienes intentan ayudar a alguien en esa situación, porque como no tenemos herramientas, porque no nos han educado con ellas, porque en realidad esto no debería de ser normal, aunque cada vez está más normalizado, porque por el tipo de educación que ya lo hemos comentado antes que nos están dando, y porque es crucial priorizarse a uno mismo y elegirse. A ver, por partes, la primera pregunta, para las personas que están sufriendo o creen que están sufriendo ese abuso psicológico o están con un narcisista, que se tengan compasión, porque muchas veces queremos resolver las cosas pronto, rápido, y nosotros mismos nos ahogamos y no sabemos por dónde tirar. Que se formen y se informen. Hay muchísimos canales, que busquen en Google: mi mujer me hace tal cosa, que busquen información, que vayan a servicios de sus ayuntamientos, que hablen con amigos que ellos sepan que tienen, ¿cómo decirlo?, que son empáticos, personas empáticas, ¿vale? No recomiendo ir contándole la historia a todo Dios, porque al final mucha gente lo que te hace es intoxicarte. Y no lo van a entender, y vas a acabar peor. Entonces, a escoger muy bien a quién le vas a contar las cosas. Y poco a poco, cuando tú vas viendo vídeos, grupos en Facebook, hay un montón. Os recomiendo que os metáis en grupos en Facebook. Vas a encontrar gente que ha sufrido lo mismo que tú, y el hablar con gente que ha sufrido lo mismo que tú y que ha salido te hace coger ese impulso que necesitas para salir, y tener paciencia con uno mismo, y poco a poco ir saliendo. Yo no recuerdo el resto de las preguntas, yo no valdría para política. Está bien. No, el resto de preguntas era eso, que porque era crucial priorizarse y elegirse a uno mismo. Bueno, porque tu vida es tuya, Alma, y por mucho que convivamos con otras personas a las que queremos, padres, hijos, Espíritu Santo, quien sea, al final tú eres quien se acuesta en tu cama, y te tienes que priorizar y tienes que estar bien. Nadie va a morir contigo, vas a estar tú. Entonces, con ayuda de todos los demás, irás creciendo, irás mejorando, irás progresando, pero te tienes que priorizar tú, que es lo que te hace sentir bien a ti. Y cuando tú estés bien, todo lo demás irá bien. Sí. El priorizar a los demás, el que tú mismo seas una rémora de los demás, al final eso te desgasta, ¿no? Yo a veces me he visto en la situación de la batería. No tengo tiempo, tú tienes que poner los límites a los demás, y los demás, si son personas sanas, lo van a entender y lo van a respetar. Pues sí, aprender a poner límites. Muchísimo. Pues yo, Débora, solo quiero darte las gracias, porque tu testimonio no solo visibiliza una realidad compleja y dolorosa, sino que también ofrece un faro de esperanza y recuperación, esa luz que todos necesitamos tener en esos momentos en los que estamos sumidos en esa
en esa noche oscura del alma que aunque esté de día tú no ves el sol, pero esas personitas sois faros de luz para quienes se sienten identificados. Además, tu valentía al ponerle palabras al infierno silencioso del abuso emocional, para mí es sin duda un acto de valentía, y yo creo que para todo el mundo que lea tu libro, y un ejercicio de desnudez que ya está marcando la diferencia, y además es que es súper valiente, porque nadie sabe al exponerte así en realidad cuántos miedos tienes que superar. Y como bien dices, se puede salir, pero nadie debería de hacerlo sola. Agradezco tu generosidad, sobre todo porque a mí también estuviste a mi lado, poco se ha hablado de eso, pero porque hemos venido a hablar de tu libro. Me toca, la próxima entrevista será a ti. Y agradezco profundamente tu generosidad al compartir tu experiencia y contribuir a que esto se conozca, a darle visibilidad y a que entiendan que nadie está loco y sobre todo que no está solo. Y recomiendo encarecidamente el libro Deje ser yo, Memorias de un abuso narcisista, que actualmente está disponible en librerías y en plataformas online. Hay que hacerle la promo al libro, que además mira qué portada más maravillosa, que yo me tenía ahí preparada la pregunta, pero no pasa nada, otro día más. ¿De qué? No, pregúntame de la portada. Mira, ¿quién hizo la portada? Porque es maravillosa, y cómo esas manos que dejan entrever esos ojos, pero en realidad no pueden ver nada y que parece ahí llena de sangre y venas. Me encanta. ¿De quién fue la idea? También. Es de Eric. Mira, teníamos otra portada prevista, pero resulta que esa portada ya la utilizó otro libro, ¿no? Otra editorial. Entonces tuvimos que cambiar la portada. El autor es Eric Centeno, es un ilustrador de, si no me equivoco, es de Perú, pero vive en Génova, si no me equivoco, ¿eh? Y entonces yo le mandé el PDF del libro, él sabía perfectamente de qué iba, y la idea fue suya, y creo que recogió muy bien. De hecho, recojo una frase en el libro de Rayuela de para verte como yo quería, tenía que empezar a cerrar los ojos. Es un poco lo que nos pasa, ¿no? Que para verlos como nosotros esperamos que fueran seres maravillosos, tenemos que taparnos porque no. También no, con no esa. queremos. También es esa idealización con la que se venden al principio, ¿no? Que eso nos hace generar todavía más disonancia. Si él no es así. Sí. Pues ya está. Pues muchísimas gracias, Débora. Gracias a ti. Y a todos los que nos habéis escuchado. Sí. Siguen 6 personas. Vamos a ver quién sigue. Tenemos a Isabel, tenemos a Noa, María José, a Marta y a Malu Caluda. Es un poco complicado. Muchas gracias y a Bea, que también sigue por ahí. Pues muchísimas gracias. Un abrazo por estar ahí. Otro día hablamos más. Ya sabéis que además tenéis las charlas de Narcimierda, que las hacía con Débora, que además ha habido mucha gente que me ha pedido que las retomemos en lo privado. Hay que volver. Que les hacía mucha compañía y les parecía muy interesante, porque al final es como ha sido esta entrevista, ¿no? Que vamos de un lado a otro como la moto. Y iba a enseñar el libro de Dejer, pero ahora mismo el único que tengo a mano, porque lo tengo en mi habitación, que no estoy en mi habitación, es el de Vicente Garrido. A ver, yo lo tengo aquí, lo puse y no me quería levantar. Este es el libro, esto es la Biblia de la psicopatía. Vamos, no le falta, o sea, todo esto De es nada. que yo he ido anotando, os lo recomiendo totalmente. Es un libro, se lee bien, ¿eh? No es un libro para nada. ¿Y qué es lo que dice siempre Robert Herr cuando te encuentres ante un psicópata o narcisista? ¡Corre! Que diría Ronnie Bibut. ¡Corre! ¡Corre! Mira, yo tengo aquí señalada una frase de Vicente Garrido que a mí dice: ¿qué bestia es en verdad la bestia? Que irrazonablemente caer en brazos de la bestia supone prescindir de la autocrítica y ser incapaz de ver y entender a los demás. Es perder todo contacto con la realidad, porque el mundo son los otros, y abismarse en un egocentrismo de bebé o imbécil. La bestia, que lo viste Vicente Garrido, sí, estuve como... Sí, maravilloso, ¿no? Maravilloso. Me lo compraré. Bueno, pues un abrazo muy fuerte y nos quedamos así con estos libros maravillosos. Compraros importantísimo, sobre todo porque os va a ayudar a entender quizá muchas cosas que no entendéis. Exacto. Y ayudar. Chao. Hasta luego. Hasta luego.